Muy buenos días. Una vez más estamos juntos para abrir juntos la palabra y para ver lo que Dios tiene para nosotros hoy en la palabra. Hoy empezaremos leyendo de la carta a los Gálatas, el capítulo 4. Así que os invito a leer este pasaje conmigo para así preparar nuestros corazones para lo que Dios tiene para nosotros. Hoy estaremos hablando del amor de una madre. Dice así, Gálatas 4, empezando en el versículo 13 hasta el 20. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Que el Señor añada su bendición a esta lectura de la palabra. Vayamos al Señor en oración. Padre Santo, pido tu bendición sobre este mensaje, que nos des entendimiento de tu palabra para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros aquí. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo use el mensaje en nuestros corazones. Y te lo pido así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy tenemos un tema que tiene que ver con la madre, con el amor de una madre, porque hoy es el día que recordamos a las madres, el día que, bueno, en nuestra cultura hemos apartado este día para reconocer a las madres. Y desde luego, cuando miramos en las Escrituras, encontramos que pues, la figura de una madre es una figura de amor, una figura de un personaje que debemos reconocer y merece la pena que tomemos este tiempo para reconocer. Pero lo que quiero hacer hoy es no solamente reconocer a las madres, sino ir más profundo y ver cómo Dios utiliza esa imagen, ese concepto del amor de una madre para enseñarnos una lección. Y el pasaje que he leído antes contiene un texto que es sumamente interesante, sumamente importante en este contexto. Así que volvamos a ese texto en Gálatas 4 y específicamente vamos a mirar el versículo 19. Cuando estamos mirando este tema, notamos que el amor de una madre para su hijo es enorme. Realmente creo que hay pocas figuras que podemos elegir para describir un amor más intenso, más fuerte. Pero realmente vemos en este pasaje cómo Dios utiliza esa imagen del amor de una madre. Y no es la primera vez que lo hace. También encontramos en Primera Tesalonicenses que el apóstol Pablo vuelve a emplear esa imagen de una madre, una nodriza, la que alimenta a sus hijos, y así describe Pablo su tiempo entre los tesalonicenses, como él tenía ese amor para con ellos. Y eso es lo que precisamente quiero mirar entonces en esa carta a los Gálatas, cuando Pablo emplea también esta imagen con estas palabras: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, él continúa el pensamiento, él continúa y dice que quisiera estar presente con vosotros para poder cambiar de tono. Pablo estaba hablando muy fuerte aquí en ese momento y dice, quisiera estar ahí presente y cambiar de tono, y
realmente demostraros ese amor que tengo para con vosotros. Pero quiero enfocar en ese amor que describe aquí como el amor de una madre que sufre dolores de parto. El pasaje es sumamente interesante porque emplea esa imagen de sufrir dolores de parto. Es un concepto que conocemos como una parte de la vida, una imagen de amor y dolor, una imagen que bíblicamente entendemos que es el resultado de la caída, del pecado. Esas son las palabras que Dios dirige a Eva después del pecado, que una de las consecuencias del pecado es que la mujer da a luz en dolor. Aparentemente no formaba parte del plan de Dios que la mujer experimentara dolor en el alumbramiento. Y sin embargo, así es como lo presenta la Biblia, que Dios permite que esta mujer sufra dolor como una consecuencia del pecado. Cada vez que se da a luz un ser humano, ese dolor es un testimonio de lo que ha hecho el pecado en el mundo. De hecho, podemos decir que realmente gran cantidad del dolor que existe en el mundo es un testimonio de lo que es el pecado, esa maldición del pecado. Pero empezamos aquí con ese momento y decimos, hay un amor de una madre que es inmenso, una madre que está dispuesta a sufrir el dolor. Se cuenta el chiste de que si se tuviera que turnar y que el primer hijo diera a luz la madre y el segundo hijo el padre, dice, ninguna familia tendría más de 3 hijos. O sea, la madre tomaría su turno, el padre después su turno, la madre volvería a tomar su turno, pero el padre no tomaría su turno porque el dolor es tan fuerte que el padre no podría volver a experimentar ese dolor. Y sin embargo, aunque sea chiste, pues entendemos que realmente cualquier mujer que da a luz otra vez está dando testimonio de que realmente está dispuesta a sufrir este dolor, que ese dolor merece la pena porque así ama a su hijo. No es realmente en las Escrituras solo encontramos esta palabra, porque aunque en nuestra traducción se ha traducido por varias palabras, sufrir dolores de parto, esa palabra solo aparece 2 veces en la Escritura. La primera vez es aquí en Gálatas, pero la segunda vez es en Apocalipsis 12, donde dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto y la angustia del alumbramiento. Ese pensamiento de clamaba con dolores de parto. Esa palabra allí es la misma palabra que tenemos aquí y claramente entonces entendemos que hace referencia a ese momento de dar a luz, ese dolor intenso que puede provocar incluso ese clamor, ese grito de dolor. Por cierto, en Apocalipsis tenemos esta imagen dentro de esa visión de Israel que da a luz el Mesías y luego después es perseguida esa mujer por el dragón, por Satanás, e incluso empujándola hacia el desierto. Pero tenemos ese concepto que nosotros entendemos por nuestra experiencia en la vida, ese amor que lleva a una madre incluso a aguantar el dolor con el fin de dar a luz a un hijo. Pero Pablo aquí no está hablando de una madre literalmente que sufre el dolor, más bien está hablando de sí mismo. Y he puesto aquí el dolor de la primera visita de Pablo a estos Gálatas. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, la verdad es que sabemos muy poco de este viaje cuando leemos en el libro de los Hechos. Pero por lo que nos dice aquí, empezamos a entender algunas cosas sobre esa primera visita. Nos dice que él predicaba el Evangelio con gran sufrimiento. Incluso a continuación habla de la disposición de los Gálatas. Incluso dice que estaban dispuestos a sacar sus propios ojos para él. No está claro exactamente lo que quiere decir Pablo,
pero es muy fácil enlazar ese pensamiento con lo que vemos en Corintios. En la segunda carta a los Corintios, Pablo habla de un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y dice que 3 veces había rogado al Señor quitárselo. Y sin embargo, la respuesta del Señor fue: mi gracia es suficiente. No sabemos lo que es ese aguijón en la carne. Algunos, basándose en el comentario de Pablo de la disposición de sacar sus ojos, los Gálatas, entienden que quizás fuera un problema de ojos que experimentara el apóstol Pablo. Pero lo que está claro es que Pablo tuvo un sufrimiento importante. Quizás no fueran los ojos, quizás incluso se propone que a lo mejor es como una expresión idiomática que no tiene nada que ver con los ojos. Realmente significa que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para poder ayudarle a Pablo. Pero lo que era realmente ese dolor no es importante. Más bien, lo que vemos aquí es que Pablo, a pesar de las dificultades, siguió adelante predicando el Evangelio, evangelizando, y estos creyentes, pues allí en ese momento vieron a Pablo como si fuera un ángel de Dios, nos dice el pasaje, y estaban dispuestos a escuchar el mensaje, y en gran sufrimiento Pablo tenía la sensación de dar a luz hijos espirituales. Me encanta cómo les llama. Les llama aquí hijitos. La verdad es que es de las únicas veces que Pablo emplea esa palabra para describir a sus seguidores, o sea, a los creyentes. Más bien, cuando leemos, por ejemplo, en el Evangelio, bueno, no el Evangelio, en las cartas, en las epístolas de Juan, encontramos múltiples veces que Juan llama a los cristianos hijitos, hijitos. Pero Pablo no. Pero más bien entendemos que ese concepto no es un concepto raro para Pablo. Vemos que Pablo sí que en muchas ocasiones habla de sus hijos. He puesto aquí en pantalla algunos de los pasajes donde Pablo habla de sus hijos espirituales. Nos habla de Timoteo, tanto en la primera carta como en la segunda carta. Timoteo era su hijo según la verdadera fe. O sea, no era un hijo físico de él, más bien era como parte del fruto espiritual que Dios le había dado en su ministerio. Y puesto que Timoteo seguía con Pablo, Pablo lo trataba como si fuera su hijo. Vemos que también hace lo mismo en cuanto a Tito. También le llama su hijo. En 1 Corintios vemos que Pablo habla de los corintios como sus hijos. Y aquí en Gálatas lo mismo. Pablo había, como si fuera, le hubiera dado a luz a estos hijos espirituales. Les había compartido el Evangelio y ellos habían aceptado el mensaje del Evangelio. He puesto aquí también otro pasaje de Números en el Antiguo Testamento. Qué interesante, porque aquí encontramos la historia de Moisés. Y hay un momento en que Moisés se queja delante de Dios y dice: he dado a luz a estos hijos, o sea, son mis hijos que los tengo que aguantar. Pero vemos en Pablo una actitud completamente diferente, la actitud de una persona que estaba dispuesta incluso a sufrir dolores para ver a otros llegar a conocer a Cristo. Antes de continuar, quiero hacer la pregunta: ¿nosotros tenemos esta actitud? ¿Estamos dispuestos nosotros a sufrir dolores con el fin de extender el mensaje del Evangelio a otros? Desde luego, el ejemplo de Pablo es un ejemplo precioso para nosotros, que debemos estar dispuestos a sufrir dolores para que lleguen a otros el mensaje del Evangelio. Pero realmente no estoy interpretando correctamente el texto, porque el texto habla de volver a sufrir dolores de parto. Ahora, esto es un momento en que empezamos a entender que este texto habla de algo que no es exactamente la experiencia del ser humano. Una mujer sufre dolores de parto.
pero no vuelve a sufrir dolores de parto para volver a dar a luz a un hijo. Algunos proponen que aquí lo que tenemos en visión aquí es ese volver a nacer que Cristo había comentado con Nicodemo, ese nuevo nacimiento que nosotros llamamos. Y efectivamente, hemos nacido de nuevo. Y el lenguaje se puede así ver un reflejo de esto aquí en esta expresión. Pero no creo que realmente eso sea lo que Pablo tiene en mente cuando habla aquí. Más bien, habla de volver a sufrir, pero quiero aquí notar que Pablo utiliza esta palabra, y como he comentado hace un momento, es una sola palabra que se traduce sufrir dolores de parto. Y está relacionado con otra palabra que es un poco más común en la Biblia, pero incluso esas palabras relacionadas lo vemos en el caso del sinónimo, que realmente, bueno, es un sinónimo, pero relacionado con esta palabra, de la misma raíz, que no siempre tiene que hacer referencia a lo que es el dolor de parto. Y propongo que aquí Pablo no está hablando solamente del dolor de parto, sino que está hablando de sufrir un dolor intenso, volver a sufrir. Y aquí quiero hacer uso de nuestra experiencia y lo que nosotros entendemos, pero voy a hablar de nuevos dolores de una madre y quiero hacer referencia a varios pasajes de los Proverbios. Por ejemplo, en Proverbios 10.1 encontramos pues un proverbio que tiene que ver con una madre y con su amor. Dice así, Proverbios 10.1, que lo encuentro aquí en un momento, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El pensamiento aquí es un pensamiento claro. Un hijo necio llega a ser motivo de tristeza para su madre. Ese hijo rebelde, este hijo que escoge un camino que no son los caminos de Dios, no son los caminos en que sus padres le han entrenado. Este hijo trae tristeza a la madre. Puedo seguir adelante con el pensamiento y hablar no solamente de tristeza, sino incluso de dolor. Y los hijos pueden volver a traer dolor a su madre y por supuesto también a su padre, pero Pablo aquí emplea específicamente la imagen de una madre. Quiero poner por un momento la imagen de una madre que sabe que su hijo no anda por los caminos correctos y ahí está hasta las horas de la madrugada esperando a que aquel hijo vuelva a su casa, preocupada, orando por él. Esa es la imagen, la misma imagen que tenemos en la Biblia, en Lucas 15, cuando vemos a aquel padre del hijo pródigo, aquel padre que estaba esperando la llegada de su hijo, ahí esperando, y cuando ve al hijo desde lejos, viene corriendo a él para abrazarle, y cuando el hijo empieza a expresar su arrepentimiento, el padre restaura a este hijo en amor a su posición original. Este es el amor tanto de un padre como de una madre, ese amor que experimenta dolor. Pero aquí Pablo creo que está empleando esta imagen para describir lo que está pasando. He puesto aquí también tercera de Juan, versículo 4, donde vemos que dice: no hay mayor gozo que ver que tus hijos andan en la verdad. Entonces, tomemos por un momento esta imagen de una madre que sufre dolor por amor para dar a luz a un hijo, pero luego conforme ve crecer, si aquel hijo toma decisiones equivocadas, va por el camino no correcto, vuelve a sufrir dolores y casi peores que los dolores del parto. Los dolores del parto pues son horas y son intensos. Pero después está el gozo de abrazar aquella vida, aquel hijo, aquel bebé que ha llegado al mundo.
Pero aquí hablamos de dolores que no son físicos, pero más bien son así emocionales, pero no duran horas, duran días y meses y en algunos casos años. ¿Por qué digo que Pablo está hablando de esto? Pues cuando ponemos un poco del contexto empezamos a entender que Pablo aquí está hablando en el contexto de esos dolores que siente una madre cuando ve que su hijo toma un camino que no es. Aquí nos habla en Gálatas 4 de varias situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia. Primeramente, nos habla de estos Gálatas que habían aprendido que la salvación era por fe en Cristo, que era un regalo inmerecido, era algo gratis de la misericordia de Dios. Y sin embargo, ahora estaban guardando los días, los meses, los tiempos, los años. Dentro de la religión judía, estos gentiles ahora estaban intentando merecer su salvación de parte de Dios, intentando cumplir la ley ceremonial de Dios. Ahora es importante que entendamos, Dios dio su ley y Dios dio a su pueblo Israel días festivos y estos momentos para guardar, pero nunca podría el ser humano merecer la salvación por medio de su cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y sin embargo, ese había sido el gran tropiezo del pueblo de Dios. Ellos habían entendido que por obedecer a Dios podrían merecer comunión con Él. Y ahora estaban infiltrando esa nueva iglesia, estos nuevos creyentes, con esa enseñanza de algo que era completamente falso, intentar guardar la ley para intentar así merecer la salvación de Dios. Pablo les dice, temo que haya trabajado en vano. Veo que se desvanece mi trabajo entre vosotros. ¿Por qué? Porque en vez de confiar en Cristo, ahora estáis intentando pues confiar en vuestra propia capacidad de guardar la ley de Dios. Pero no solo eso, sino que continúa y habla de estos que quieren apartar a estos nuevos creyentes del camino correcto. Aquí entraban personas y estos gálatas, estos cristianos tendrían que haber rechazado a estos que venían. Y sin embargo, lejos de rechazarlos, los escuchaban. Es que llegaban, y como describe Pablo aquí, llegaban con celos. O sea, no celo en el sentido que nosotros entendemos la palabra normalmente, sino más bien esa ambición. Y notaban que estos nuevos creyentes tenían una apreciación por el apóstol Pablo, el que les había compartido el Evangelio, el que era, en ese sentido, en este contexto, como si fuera su madre espiritual, la persona que les había dado a luz espiritualmente, la persona que les había llevado a poder nacer de nuevo. Y sin embargo, llegan ellos para intentar apartar, para intentar sembrar discordia, para intentar hacerles pues sentir rechazo hacia la persona que había dado pues todo para poder anunciar el mensaje del Evangelio. Y decía, para que tengáis celo por ellos. Tenemos aquí la motivación de estos falsos maestros. Lo que ellos querían era la apreciación, ellos querían pues la importancia, querían ser reconocidos como pues los que habían anunciado el Evangelio correctamente. Y sin embargo, Pablo aquí habla con el dolor de una madre que ve cómo su hijo empieza a apartarse de los caminos correctos. Y Pablo les escribe y les llama hijitos. Hijitos, vuelvo a sufrir dolores por vosotros. La primera vez, cuando anuncié el Evangelio, tuve esos dolores de parto, pero el gozo de veros, confiar en Cristo, fue más que suficiente. Pero ahora vuelvo a sufrir dolores y quisiera estar presente para cambiar de tono, pero mi deseo es para vosotros, para que conozcáis
a Cristo. Pues el pasaje termina con lo que para mí es una de las frases más bonitas y más importantes de toda la Biblia. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. En este contexto, Pablo está hablando de una madre que da a luz, de una madre que ve a su hijo y obviamente está jugando con este pensamiento. Esa madre da a luz, ¿por qué? Porque ese hijo dentro de ella se ha formado y llega el momento en que este bebé formado está listo para salir de su matriz, para vivir en el mundo, para respirar aire por su cuenta, para alimentar. Pero como vengo diciendo, también Pablo está jugando con ese pensamiento de este joven que también es formado, este joven que ha sido enseñado, pero ahora empieza a tomar sus propias decisiones, empieza a ir por otro camino, por el camino que a él le parece correcto. Y entonces Pablo toma esta imagen y habla de cómo Cristo debe ser formado dentro del creyente. Es lo que ocurre en el momento del nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento. Eso es precioso. Cristo es formado dentro del creyente. Ese creyente que antes era un pecador, apartado de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ahora se convierte en hijo de Dios. Es adoptado por Dios. Y entonces vemos que es vestido de la perfecta justicia de Cristo. Y entonces tenemos esta imagen en que todo cristiano, en el momento de conversión, Cristo ya es formado en él, pero de una forma inicial, preciosa. Incluso entendemos que para la persona que pone su fe en Cristo, si en este momento incluso llega a morir, pues como Cristo hablaba con aquel ladrón en la cruz, después de haber notado su pecado y haber puesto su confianza en Cristo, Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero nos entendemos en la Biblia que incluso esa imagen de Cristo es algo que sigue siendo formado en el cristiano. Nos dice Romanos 8, 29, que fuimos predestinados para llevar esta imagen de Cristo. Me llama la atención como este texto dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Digo esto porque cuando hablamos de este contexto de Cristo formado dentro del creyente, entendemos que en el momento de la salvación recibimos la perfecta justicia de Cristo. Y en ese momento, pues Dios nos ve en Cristo y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No obstante, en ese momento se inicia un proceso de transformación del cristiano. Ese momento en que el Espíritu Santo viene a morar al corazón del cristiano y el cristiano empieza a ser transformado día tras día en la imagen de Cristo. Esa transformación ocurre cuando el Espíritu Santo nos lleva a ver nuestro pecado, nos trae tristeza cada vez que pecamos contra la voluntad de Dios. Pero no solo eso, que nos lleva también a producir, el Espíritu Santo produce en nosotros su fruto y ese fruto ya empieza a notarse más y más y el cristiano lleva la imagen de Cristo. Me encanta este pasaje en 2 Corintios 3:18. Nos dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Está hablando de la palabra. Conforme nosotros contemplamos la verdad de Dios, el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Qué importante es que nosotros como cristianos estemos siendo transformados de gloria en gloria. Nunca llegamos al momento en que estamos contentos. Hemos alcanzado lo necesario, no nos hace falta nada más. Más bien siempre Dios está transformando nuestra vida.
El cristiano que está acomodado y está ya contento con donde está, es el cristiano que no está haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos transformados de gloria en gloria cada día de nuestra vida en esta tierra. Pero aquí Pablo habla de este momento hasta que Cristo sea formado. Habla como si ese momento en que Cristo sea definitivamente formado en el creyente. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que vemos en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 15, los versículos 51 y 52, nos hablan de aquel momento en que nosotros nos presentaremos ante Cristo. Algunos habrán muerto ya en Cristo y serán resucitados. Otros estaremos vivos en la tierra en este momento. Pero tanto en un caso como en el otro, seremos transformados. Aquí me encanta el lenguaje, dice, serán resucitados los muertos incorruptibles y nosotros seremos transformados una vez más en la misma imagen. Sabes que Cristo un día será formado, la imagen de Cristo será completamente formada en mi vida. Mi vida será lo que Dios propuso desde el principio de la creación. Y si tú has puesto tu fe en Cristo, será igual contigo. La pregunta es, ¿dónde estamos en este proceso? ¿Dónde estamos en este proceso de que Cristo es formado en nosotros? Para terminar hoy, yo quiero hablar de ese amor de una madre. Quizás tú has sido rebelde en tu vida y tu madre jamás te abandonó. Tu madre siempre oraba por ti, te amaba. Puedes dar gracias a Dios por esta madre, por ese amor que Dios puso en esta madre. Puede ser que tú eres una madre o que eres un padre. No tiene por qué excluir a los padres, pero tú has tenido un hijo que está andando por un camino que no es bueno. Quizás estás tentado a abandonar este amor, perder la esperanza. No pierdas la esperanza, sigue amando. ¿Sabes por qué? Porque realmente el amor de una madre no es otra cosa que un pequeño reflejo del amor de Dios para con nosotros. He hablado antes de aquel padre del hijo pródigo. En la historia claramente representa a Dios, que cuando un pecador se arrepiente, siente gozo y celebra. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios sobre un pecador que se arrepiente. Dios nos ama y su amor es constante, nunca pierde la esperanza. Y el propósito de Dios es seguir formando la imagen de Cristo en nosotros. Por lo tanto, quiero hacer esa aplicación tan importante para este mensaje. El propósito de Dios es formar en nosotros la imagen de Cristo y tengo que preguntar, ¿cómo va este proceso de la imagen de Cristo en ti? ¿Se nota la imagen de Cristo en tu vida? Los que te conocen, ¿ven un reflejo de Dios en ti? ¿Estás creciendo? ¿Estás siendo transformado de gloria en gloria? O sea, la gloria de hoy será eclipsado por la gloria de mañana. Ese es el propósito de Dios. Y así debe ser en nuestras vidas. Quiero hoy recordar a las madres, dar las gracias a las madres que sufrieron dolores de parto para traernos a este mundo y en muchas ocasiones han sufrido otros dolores cuando nosotros hemos tomado decisiones equivocadas o cuando hemos hablado con dureza en nuestro corazón y nos han amado de todas formas. Ninguna madre es perfecta, pero demos gracias a Dios por las madres. Pero por encima de las madres,
queremos exaltar el amor de Dios, que nos ha amado de tal forma que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy vamos a orar y llevar al Señor ese amor que Dios ha demostrado para con nosotros. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por las madres que nos has dado aquí en esta tierra, pero por encima de todo, te doy gracias por tu amor que es mayor que cualquier amor que podemos imaginar o conocer en este mundo. Pedimos, Padre, que nos ayudes a andar en este amor, para que tú sigas tu obra de transformación en nosotros, que tu Espíritu Santo tenga libertad para transformarnos en la imagen de Cristo Jesús. Usa tu palabra en nuestros corazones para que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.